carcinogénesis está conformado por Jesús Mario Romero Sayas y pues yo, Joana Mendivi López. Bueno, para empezar, el cáncer se desarrolla cuando una célula escapa al control del crecimiento, proliferación y muerte, y como resultado se divide y prolifera de manera normal. Esta célula da lugar a millones de células también alteradas que conforman un tumor maligno. Las células cancerosas pierden su dependencia de los factores de crecimiento y con ello adquieren autonomía respecto pues al microambiente que los rodea, lo que en otras palabras significa que se multiplican sin sugestión a señales externas. También dejan de estar subordinadas a una localización, por ejemplo, en una superficie sólida, y desarrollan pues movilidad y desplazamiento. Las células transformadas no responden a las señales que en condiciones normales conducirían a su muerte después de cierto número de divisiones, por lo que se perpetúan de modo indefinido, y la combinación de su capacidad de dividirse sin control y la perpetuación le confiere una enorme probabilidad de transformarse pues en una célula maligna. Otras propiedades de las células cancerosas es que reducen los mecanismos inhibidores de la proliferación, que en células normales se activan en cuanto dos o más células entran en contacto. Las células malignas tienden a perder esa inhibición por contacto y por lo tanto crecen con invasión a los tejidos pues, adyacentes. Todos estos cambios son consecuencia de la disfunción de ciertos grupos genéticos, como los oncogenes, genes supresores de tumores y genes de reparación del ADN. Los primeros desempeñan una función esencial en las células normales al promover su proliferación. Se activan en las primeras etapas del desarrollo embrionario y su función se atenúa con posterioridad. Los genes supresores de tumores ejercen un control negativo sobre la proliferación de células normales, sea al detener la progresión del ciclo celular o al activar vías que posibiliten la muerte celular programada. Por esta razón, la pérdida de su función se vincula pues, con el cáncer. Y en las células cancerosas, el ADN no se repara y se transmite a las células descendientes. Por lo general, las proteínas de reparación detectan pues, el daño del ADN e intentan revertir las mutaciones por medio de la transducción de señales, al actuar a diferentes niveles del ciclo celular y activar mecanismos de reparación pues, muy complejos. La pérdida de la función de ese tipo de genes hace que las células afectadas, susceptibles a la acumulación de mutaciones que se transmiten a las siguientes generaciones celulares, si no se reconocen, pues no se reparan. Siguiente, por favor. El proceso de carciogénesis se puede dividir pues, en iniciación, que este es un cambio permanente y heredable que altera el ADN de la célula. Promoción, que es un proceso reversible en el cual se acumulan otras alteraciones genéticas. Y el de progresión, que es cuando las células con alteraciones genéticas perpetúan su crecimiento y proliferación, invaden los tejidos adyacentes y acaban por enviar metástasis a otras partes del organismo. La fase inicial de la carcinogénesis se relaciona con la inducción de una alteración heredable del ADN. Esta molécula transmite la información necesaria para la síntesis de las proteínas que intervienen en las distintas funciones y estructuras celulares, entre ellas las que regulan la proliferación y muerte celular. Conforme se conoció pues, más el papel del ADN en la transmisión de la información genética, se determinó que el daño infligido en el ADN por agentes químicos, físicos o biológicos conducían pues, al desarrollo de cáncer. Y la mayoría de los carcinógenos inducen daño genético, o sea, mutaciones, las cuales favorecen la formación de grupos celulares anormales, como los clones, que estos clones mutantes evolucionan hacia clones más lesivos y el cáncer progresa por la acumulación de modificaciones genéticas y pues mutaciones. Las células normales que acusan daño genético mueren y las células cancerosas con ADN dañado pues perduran. Siguiente, por favor. Aquí las células tumorales comparten pues estas características comunes, como ya he mencionado.
Pues primero tenemos una capacidad de proliferación limitada, contraste con la imposibilidad pues, de proliferar de forma indefinida pues, en una célula normal. También tenemos la independencia de factores de crecimiento extracelulares que en condiciones normales pues, son necesarios para iniciar la proliferación. También una insensibilidad a señales que conducirían a la apoptosis en una célula normal, evasión de la apoptosis mediante la supresión de las vías de señalización pues, que conducen a ella. También la formación de nuevos vasos sanguíneos o angiogénesis, proceso crucial en el desarrollo de un tumor para el suministro adecuado de nutrientes y oxígeno, y sin el cual un tumor pues, no alcanzaría un diámetro mayor de 2 o 3 milímetros. También tenemos la capacidad para invadir otros tejidos y originar metástasis, al igual pues que la capacidad para invadir pues al sistema inmunitario y el cambio en el metabolismo celular mediante el cual las células cancerosas utilizan de manera preferente la glucólisis aún en presencia pues de oxígeno. Y pues para que una célula pueda transformarse y adquiera las características pues de una célula maligna, se requiere una gran cantidad de daño genético. En una célula normal, este daño pues se evita por mecanismos complejos que lo detectan y reparan, pero en una célula cancerosa, pues estos mecanismos no funcionan correctamente, por lo que dichas células son más probables a mantener daño en su genoma. Y una característica pues denominada se le conoce como inestabilidad genética, pues la cual puede observarse en diferentes formas de neoplasias malignas. Siguiente. Bueno, yo les voy a seguir hablando un poquito de los factores epigenéticos. Primero vamos a definir qué son estos factores, ¿no? Primero vamos a hablar un poco sobre los procesos epigenéticos, que es cuando el ADN es modificado, que va a afectar la expresión de los genes, pero la secuencia de ADN no va a estar dañada. En esto vamos a hacer una pequeña diferenciación, ¿no? Entre la mutación y la modificación epigenética, porque en la mutación, perdón, el ADN sí va a afectar la secuencia. En cambio, en la modificación epigenética, como lo mencionamos anteriormente, no va a haber ese daño a la secuencia. Uno de los factores que cambian o que pueden cambiar esa expresión del ADN, por así decirlo, es la adición de grupos metilo, ya que se ha demostrado, ¿no?, que las células cancerosas van a presentar una menor cantidad de grupos metilo. Estos se van a agregar a las citocinas. Esto ayuda, la menor cantidad de esos grupos metilo, a que haya una mayor duplicación de esa parte en específico. Y algo curioso es que en los genes supresores de tumores de esa misma célula van a presentar una gran cantidad de grupos metilo. ¿Qué es lo que pasa? Que al haber una gran cantidad de estos, va a haber una reducción de, de la traducción de estos genes, ¿no? Así es una forma en que esas células cancerosas van a evitar o van a evadir eh, la reparación o la apoptosis. Y, y en este caso, no solo el ADN va a tener ciertos cambios de traducción, por así decirlo, ya que también las histonas se van a ver modificadas, ya que van a permitir que otras proteínas se unan a la cromatina, y esto va a ayudar a la regulación de la expresión de los genes, evitando así algunas expresiones, ¿no? Otra cosa que se ha visto que tiene un factor determinante en estas células cancerosas van a ser los microARN. Estos al igual se van a unir a ciertas proteínas
van a permitir el reconocer a los ARN mensajeros, los cuales van a ser inhibidos. Esto, como mencionamos anteriormente, ¿no? Principalmente en esos genes que se van a encargar de esa reparación celular. También vamos a hablar de los factores carcinogénicos. Como sabemos, en este caso el cáncer no es una enfermedad por, por un único factor. Este, como lo conocemos, va a ser de origen multifactorial, pero no va a ser específicamente causado por algo. O sea, es una combinación de todo junto con una probabilidad estadística, ya que muchas personas van a poder presentar varios factores que pueden contribuir a la aparición de cáncer y al final no presentarlo, mientras que otras aparentemente no van a presentar ninguno de estos factores determinantes para así poder desarrollar la enfermedad y que posteriormente la pueden presentar. En primer lugar, tenemos el estilo de vida, principalmente alimentación y, y todo esa forma, ¿no? Lo que consumimos principalmente, lo más común, lo más sonado, más estudiado, eh, el consumo de cigarrillos, ¿no? Ya se ha demostrado múltiples veces que el consumo de cigarrillos va a ser un factor para en un futuro desarrollar múltiples cánceres. También tenemos los antecedentes familiares como uno de estos cuatro que vemos en pantalla, serían como unos ejes clave de los factores, ¿no? Antecedentes familiares, vemos en este caso, hablamos de varias generaciones atrás que presentan algún tumor, alguna situación de cáncer, por ejemplo. Hablamos de una tatarabuela, presentó cáncer de mama. 2 de sus 5 hijas también lo presentaron. Las hijas de ellas lo presentan, las nietas. O sea, vemos ahí que es más probable si varias personas de la línea directa de tu familia la presentan. También se conocen infecciones, algunos parásitos pueden desarrollar o pueden ayudar al desarrollo de cierto tipo de cánceres. Y en este caso, la exposición de agentes, el más igual, más sonado, más común o más escuchado, los rayos ultravioleta que dañan la piel provocando el cáncer, ¿no? Serían como los principales, o más bien son los principales factores que van a ayudarnos a tener una idea, por así decirlo, de qué tan probable es que alguien presente algún tipo de cáncer, porque como lo mencioné anteriormente, ¿no? Aunque estén todos estos factores involucrados en una persona, no necesariamente va a desarrollarlo. Y como conclusión general, vamos a ver, ¿no? La carcinogénesis, que va a ser la conversión de células normales a células cancerígenas, va a ser un proceso de cambio de las células, que éstas se van a estar expuestas a varios factores, a los factores que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Que estos van a ayudar a que se presente la enfermedad, no en sí detonarla o provocarla, sino ayudar a que ese conjunto de condiciones se lleve a cabo. Y no solo eso, o sea, no solo se necesitan esos factores que mencionamos, ya sea del exterior, por así decirlo,
sino que también se necesita de esas células que tienen un error, se necesita esa evasión por parte perdón, de los mecanismos que se encargan de la destrucción o la reparación de ese tipo de células.